Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema acerca de la seguridad en Internet. Es un tema que efectivamente debemos de conocer, debemos de tener un concepto de qué es la seguridad en Internet, qué pasos, qué protocolos, qué recomendaciones, cuáles son esas líneas de control que podemos gobernar, qué es lo que necesitamos nosotros para poder utilizar adecuadamente la Internet. Cómo son esas herramientas, esos recursos que realmente encontraremos en Internet. Tenemos acceso a Internet, tenemos hoy en día diferentes medios, muchas alternativas, pero pues lo más importante es que nosotros sepamos cómo protegernos, qué medidas tomar. Ya habíamos visto el tema de las condiciones básicas para poder manejar las buenas prácticas en Internet. Si uno tiene buenas prácticas con los diferentes procesos en el mundo de ciberseguridad, pues va a tener un aseguramiento, una calidad, una tranquilidad de que su información, su data, ese activo más importante que todos tenemos no se va a ver vulnerado. Entonces, no hay inconveniente en que ustedes realmente desarrollen ciertas consultas, ciertos olvidos, pero si maneja las 8 condiciones básicas, que es cambio de contraseña, que es actualización de programas, que es mantener un antivirus montado, que es utilizar las páginas adecuadas que tengan su HTTPS, su candado, eh, que es cerrar sesión, que es actualizar programas de manera constante. Esas condiciones no podemos olvidarlas porque usted las olvida y automáticamente le estamos dando paso, cabida al hacker. Él está atento, él está dispuesto, él quiere ver dónde usted se equivoca, dónde se olvida y qué se olvida. Y pues los hackers no duermen. Ellos, además de su conocimiento personal, montan programas espías, montan programas de rastreo, montan programas de búsqueda. No solamente están con su conocimiento ahí, sino que ya han montado herramientas que ellos utilizan para poder acceder a la información privada, personal, etc. Entonces, les voy a presentar esta exposición que tenemos con otros estudiantes en las cuales estamos hablando del tema de la seguridad en Internet. Veamos este tema interesante que quiero que efectivamente podamos interpretar adecuadamente. Veamos acá entonces el concepto de... Entonces, al día de hoy, Entonces, bien, entonces los dejo con este video que es interesante, que nos permite identificar todas las herramientas y estructuras de nuestra seguridad y el uso de la Internet de manera moderada y adecuada. Entonces, acá los dejo para que podamos mirar. Escuchemos. dime. Listo. Entonces, pues el último tema era seguridad de uso de Internet. Básicamente puse como y como los cuidados que hay que tener a la hora de ingresar a Internet y todo esto, pero pues lo puse en 10 puntos. Entonces, siguiente página, por favor. Entonces, como que recordemos que primero, pues que todo,
los navegadores tienen ciertos requisitos de seguridad informática. Entonces, escoger el navegador siempre es algo importante. Y yo puse como la tablita de niveles de seguridad que nos puede dar un navegador según pues unas características que encontré en internet. Ahí falta el Edge. No, ahí está el Edge, pero pues ahorita pues viene siendo como la competencia directa de Chrome, porque en la última actualización que le hicieron prácticamente hace todo lo de Chrome, pero está gastando menos RAM. Entonces como que lo que es la tendencia pues es que Edge se va a llevar a Chrome. Y pues tener en cuenta como las precauciones y tener en cuenta que qué permisos le damos a cada aplicación, que de pronto uno se confunde a veces con Google, con Chrome, que no son lo mismo. El Google normal es el navegador y el Chrome, mentiras, el Google normal sí es el navegador y el Chrome viene a ser el que instalamos, el que hace no solo el buscador, sino todo el navegador. O sea, no es solo como el Bing, el Yahoo Respuestas y estas cosas, son buscadores genéricos y que no requieren una instalación de software en los programas. Tal cual. Ay, ¿qué pasó? Entonces, como de uso, puse como proteger esos navegadores, tener todas las restricciones posibles en cuanto a certificados que, digamos, Chrome y Edge nos están dando como la opción de tener un icono adicional que nos dice si una URL es segura o no. Y de los certificados, pues lo que nos decía nuestro compañero en las clases anteriores era pues tener en cuenta que todos están migrando a navegadores HTTPS y que son los más seguros y que los HTTP ya son más fáciles de replicar. ¿Y cuál otro? El de gestionar bien las contraseñas. Entonces, como no porque nos dé pereza el escribir muchas veces las contraseñas, pues hagamos más inseguros nuestros datos. Que si vamos a poner una contraseña sencilla, sea una que al menos tenga un nombre largo, que no sean cosas que se pueden filtrar por cosas de hacking, ¿cómo es que se llama? Hacking social, ¿cómo es que se llama? Ingeniería social. Dime. Ingeniería social. De ingeniería social, que nos puedan pues sacar fácilmente. Y pues ahí están como las restricciones que siempre vamos a hacer en un sistema de seguridad, que son pues el tamaño de los caracteres, procurar siempre que sean no solo de un tipo, sino de una longitud variable, de mayúsculas a minúsculas, que tengan un espacio, que tengan características como las que nos dijo creo que fue Nico. Y en cuanto a esta seguridad y la autenticación de 2 factores, que pues nos la decía también Víctor, y pues en la que nos decía que también habían como las dos maneras de que fueran seguras, que fueran una que solamente requiera una autenticación, una clave de seguridad, que sea la de PDF que nos daba el profe, que por ejemplo que la clave de seguridad siempre va a ser la misma, una estática y una dinámica, que sería la que vienen siendo los tokens y las contraseñas que son variables y que pues requieren los 2 o más pasos, digamos como los que está haciendo Google, que te hace la validación de tu correo y ahí sí, primero en el celular te manda un mensaje, te manda el número y así. Entonces generalmente se usa un código de verificación mediante un
un servicio de aplicación móvil o un SMS que va a ir ligado a la contraseña inicial que le hayamos dado nosotros. También como tener en cuenta, ahí sí, la siguiente, por favor. Tener en cuenta que una llave de seguridad siempre es una buena opción si vamos a trabajar como en empresas o con datos de seguridad muy sensibles. Entonces, pues para las cuentas vitales, especialmente como pymes, en general cualquier empresa que maneja no solo los datos de la misma empresa, sino datos ajenos, se hace un poco más necesario como la seguridad de las copias de seguridad, de tener como ese pendrive que se conecte pues como una llave obligatoria para que pueda tener acceso solamente una persona de manera física. Y pues puse ahí la imagen, ahí abajito del pendrive. Nos hay un señor que literalmente va con una pendrive y va, y si él no va, pues no puede instalar uno nada ni nada. Y es solo utilizable mientras esté el elemento físico que le va a dar la autorización y que le va a dar los permisos necesarios. Digamos, el ejemplo sería como el de la universidad, el señor que nunca me acuerdo el nombre, pero que él siempre está ahí y que es el único que puede descargar las aplicaciones. Entonces, tener en cuenta varias herramientas como esta y de soluciones de seguridad, la puse como muy genérica porque pues quería hacer como la alusión a los antivirus, como el de Windows Defender, el Avast, y personalmente pues a mí no me gusta mucho porque es muy cansón y pues me parece siempre que tienen como contadores falsos de virus y de errores. Entonces, como mirar como certificaciones y este tipo de estándares de calidad para que uno pueda decir, bueno, este sí me ayuda a algo y no es solo un bloqueo ahí que tiene un contador para hacerme creer que sí me está protegiendo. Entonces, como tener en cuenta como la solución nativa que tenga cada sistema operativo que tengamos, como el de Windows Defender en el caso de Windows, y que es una protección básica que tiene pues el mismo sistema operativo para distintos pues proveedores, pero que tiene las cosas básicas. Entonces, debería como tener un servicio integral, que sería pues ya las extensiones que van yendo con las actualizaciones que están haciendo ahorita mensualmente de cada antivirus. Sí. Y en el tercero puse como evitar las redes inalámbricas o gratuitas específicamente, porque pues son lo que nos explicaba creo que Esteban, y pues que siempre va a haber una amenaza que va más que toda la ingenuidad de las personas. Entonces, ¿cómo es desconfiar de todo lo gratuito? ¿Sí? Cualquier cosa que sea gratuita, que no sea estatal, incluso a veces con las estatales, pues hay que tener un poco de malicia indígena, pues, porque pues precisamente son multiplicadores, son cosas que nos dejan una conexión, un robo de información que nos hacen como los de spyware, cualquier tipo de software que nos requiera como una instalación adicional, pues tener como esas precauciones. Y pues la de las redes Wi-Fi, que pues básicamente nos pueden robar las contraseñas que ya tenemos instaladas y decir que es gratis, pero en realidad pues la están usando todo el mundo porque ya nos robaron a nosotros la información.
Entonces, como que, pues, dejé esa porque me pareció como importante y porque es de las que uno más cae, porque con tal de tener internet, pues todo el tiempo uno las acepta. Andamos pirateando. Y son más fáciles de piratear, sí. Entonces, pues eso. ¿Cuál, Excelente. cuál sigue? Abro pantalla porque no hay que tocar el juicioso, una tarea. Me puso a trabajar Dime. aquí juicioso con la tarea. Sigue. Bueno, puse el 7, puse valorar el cifrado, valorar como la codificación, porque pues es lo que más nos va a permitir o nos va a dejar, según el usuario que tengamos, el acceso a esa vulnerabilidad que sí depende de nosotros. Digamos que el cifrado general depende de un algoritmo, pero igual la contraseña siempre va a depender de nosotros. Y entonces, como tener como presente eso, que eso también nos lo explicó Víctor, creo que fue, y, y como tener en cuenta como estos usos inadecuados de las contraseñas, de las claves y de cada tipo de mensajería, que vienen siendo como las de WhatsApp, las de Facebook y eso. Y la de actualizar los sistemas operativos, que son, bueno, en preferencia siempre tengo el sistema operativo que sea el pago, el original, y el que viene con las actualizaciones automáticas, procurando tener como sistemas operativos piratas y como prevención de uso de Internet general, porque pues así tengamos un buen antivirus y todo, y si el sistema operativo pues ya tiene esa vulnerabilidad, pues ya nada que hacer, así le tengamos muchas cosas. Tener en cuenta que no solo depende de, de el proveedor, del que hizo la máquina, para, para que una seguridad pues pueda ser mínima, porque nunca vamos a tener internet totalmente seguro, porque nada nos está garantizando eso, ni el hardware, ni el software, un, ni un antivirus, ni ponerle un bloqueador, nada. Entonces, como tener siempre la copia de seguridad, que era lo que nos decía Esteban, y tener siempre la copia de seguridad, procurar hacerla al menos una vez a la semana y ya, tener una en la nube, una en la casa si se puede y un pendrive adicional. Total. Y la última, que pues es la más lógica, la de la décima. Ya. Es la del sentido común. Entonces, como pasos de uso de Internet seguro, lo puse como la prudencia, no caer en cosas que son obviamente muy buenas para ser verdad. La verificación, si creemos que sí puede ser verdad, pero no estamos seguros, busquemos en una tercera página, busquemos información de lo que están haciendo, si tiene un servicio de respaldo, si hay una certificación que lo respalde y tomar la precaución. Ay, me equivoqué. No. Tomar la precaución para un futuro. Esa era la de tomar precaución a un futuro. Digamos, si ya encontramos una mala, entonces como si ya nos llegó un correo que sabemos que no lo pedimos, que no queríamos que nos llegara, pues simplemente tomar la precaución de ponerle un spam, de reportarlo como no deseado o algo que evite que en un futuro, por ingenuos, caigamos nosotros mismos. Me dijo, no, viernes por la noche está posible. Y ya, pues lo puse así. El tema era muy, muy chiquito, digámoslo así, de usos, muy de lo que parece obvio, pero
pero que pues lo resumí todo en esos 10 puntos para que eran básicamente lo que vimos entre todos, lo que cada uno expuso. Bueno, no, excelente resumen, Carito, me gustó. Me gustó porque efectivamente en este checklist que tú nos colocas acá, Carito, precisamente nos hace una tabla muy inteligente de cómo comparar un buen browser. Efectivamente, los diferentes browsers que existen en el mercado hoy en día, pues para cada quien y según sus fines diferentes y personales, es bueno. Obviamente hay unos browsers especializados en ciertas tareas que acorde a la necesidad del usuario pues se vuelven malos al punto de que como el QQ browser pues no tiene ninguna ventaja, igual que el Opera. El Opera pues es muy abierto a todo. Filtra, permite que acceda a todo el mundo, no le maneja uno con y no hay una integridad adecuada. Entonces en esta tabla nos da dos líneas. El Explorer, el nuevo que está hoy en día funcionando, que precisamente está actualizándose y como dice Caro, pues nos está dejando una nueva versión de esta línea que se copió todo del Chrome. Todo es una fiel copia del Chrome. Aquí viene a decirnos que es una copia del Chrome mejorado. Pero como ustedes saben, efectivamente, el Chrome, igual que todos los demás browsers, son libres, son free, son open source. Entonces simplemente el Explorer pues dijo, no, pues esto es libre, yo cojo esto y lo adapto y lo mejoro y esos son mis derechos y mis propiedades. Y efectivamente es un nuevo aplicativo muy ligero, muy suave, contiene buena seguridad, permite tener más acceso a niveles más avanzados de bases de datos, de primera y segunda capa, etcétera, etcétera. Entonces, esto le está dando mucha confianza a los usuarios y seguramente que si Chrome no reacciona rápidamente, pues va a volver a retomar el Explorer del primer lugar que por alguna época fue. Explorer por alguna época, cuando nacieron las primeras máquinas del rey, las primeras instalaciones de Windows venían con Explorer directamente, pero como fue una demanda ganada por monopolio, porque precisamente estaban imponiéndole a los usuarios obligatoriamente navegar con un Explorer. ¿Y qué estaba pasando ahí? Pues que ese Explorer estaba capturando todas las bases de datos, como lo dijo Carlos al principio, estaba haciendo ingeniería social. Entonces, todo lo que se digitaba, pues Explorer lo estaba capturando. Y como no tenía competencia, como no tenía rival, pues sobre él no hay dos, como decía por ahí la canción. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, las demandas que surgieron en diferentes estados en Estados Unidos fueron ganadas por varios desarrolladores y varias marcas de activos. Entonces, no solamente le va a facilitar la seguridad de algunos elementos, la buena consulta, sino que le va a manejar a ustedes efectivamente poder establecer una seguridad de sus datos, de la metadata, ¿sí? Recuerdan que ustedes ya saben qué es la metadata, ¿cierto, Dani? Dani. Señor. ¿Qué es la metadata? Metadata de datos que se escriben en otros datos. Un término que se escribe en otros datos. Pues que describen otros datos, o sea, datos sobre datos. Ah, bueno, sí. Entonces, esa metadata lo que hace efectivamente es, para este caso, allí trata de filtrar y trata de respetar esa integridad del usuario para que no sean duplicados ni manipulados en la simple navegación. Como el usuario es tan descuidado, pues en el mundo se está viendo que tenemos que respetar esa sencillez, esa espontaneidad. Como un niño chiquito. Ustedes saben que un niño chiquito sale al parque y brinca por donde sea, y si usted lo invita a la casa, él entra sin pedir permiso. El niño chiquito no tiene compliques, no tiene complicaciones. Él es libre. Lo que se tiene del usuario es que precisamente cuando navegue en la red es libre. Pero entonces, efectivamente, tras de eso ya hay mucha gente observándolo, espiándolo, levantando sus datos, qué clase es, de qué condiciones. Eso es lo que efectivamente se trata de volver a esa originalidad con los nuevos browsers que están saliendo al mercado.
El Opera no se lo recomiendo porque a pesar de que es muy suave, precisamente, no tiene ninguna restricción, pero es muy malo. Ojo con eso, porque ese sí le deja pitar a usted hasta la abuelita. Por favor, tenga mucho cuidado. Bien, desde ese punto de vista. Siguiendo la explicación de nuestra amiga Caro, pues efectivamente ella vuelve y nos recomienda lo que algún día recomendamos, que lo gratuito sale caro. En Bogotá y en varias partes del país, en este país de casualidad, colocaron muchos sitios libres en el aeropuerto, en el campín, en los parques temáticos. Existe Wi-Fi libre, pero recuerde que en ese Wi-Fi libre están todos los hackers pendientes a ver qué pueden hacer. Eso es como cuando usted lleva a los niños al parque. Si ustedes cuando van al parque, cuando volvamos a salir al parque, ¿no? Si hacen un análisis adecuadamente a su alrededor, se van a dar cuenta que existen muchos intrusos, muchos violadores, muchas personas indeseables echándole ojo a usted, a su maleta y a los niños. De pronto usted sale muy despreocupadamente del parque y no observa alrededor. Yo alguna vez les decía que cuando fuesen a presentar una entrevista, lo primero que tienen que hacer ustedes es observar alrededor de la entrevista. Cuando vayan a presentar una entrevista, observen al entrevistador, que él no los observe a ustedes. Sí, porque es que si él comienza a observarlo, los intimida. Entonces usted si lo observa, ¿qué es observar? De que cómo está hablando, cómo se mueve, qué confianza tiene, cuántas veces abre el cajón, cuántas veces coge el esfero, ¿sí? Y pues usted simplemente observa con una buena cara amable. Eso hace nuestro cracker en la pista de la autopista. Observándolo cuando usted coloca la clave, cuando usted digita datos, mirando a ver cuál es su rutina diaria, a qué horas usted entra a internet, cuántas veces consulta los bancos. Él está haciendo esa inteligencia y entonces la gente se confía tanto que sale, como dice Carito, a estos sitios gratuitos y allá captura toda la información, da sus claves, se conecta y tras de esas IP están estos señores observando, haciéndote inteligencia. Entonces, ojo con eso, porque esto ya lo hemos dicho y Carito nos volvió a recordar hoy el tema sobre este ejercicio. ¿Qué significa? Que nosotros no debemos de utilizar los links facilitos, los links que son asequibles, que si usted le comienza a dar clic a la mayoría de los likes que le aparecen, pues obviamente está permitiendo que usted abra una brecha gigante, coger una pala y comenzar a excavar en el piso. Está abriendo un hueco en su internet. Y pueda que sea lento, pero a largo plazo, como todo, como la marranita llena su buche, y automáticamente, en este caso los ladrones, pues ellos simplemente lanzan 1000 ataques, y los 1000 ataques comienzan a prosperar lentamente, algunos más rápidos que otros. Entonces, mientras que van prosperando, como cuando uno cultiva algo, van madurando las cosas, y al cabo del tiempo el tipo tiene trabajo insaciable, porque ya colocó muchas trampas, y todas comienzan a madurar. Madure, que madure, dele, que dele. Y él comienza a trabajar. Entonces, ahí es cuando se comienza a hacer toda la ingeniería de vigilancia y control para poder establecer cuál es la ruta diaria que usted establece. Evitar las redes inalámbricas, vuelve y recae nuevamente nuestra amiga Caro en que efectivamente tienen que ser prohibidas para sus hijos, para sus familiares, para sus padres. Y si ustedes están de pronto por ahí pirateando una red, ojo, porque eso tiene una sanción bastante dura, tiene cárcel y demás. Que usted de pronto algún día la hackee por estar practicando, bueno, pero esas son cosas que lo hacen muchísimas personas. Además, hackear de esa clase de redes deja una huella, compañeros. Ojo, en Internet, una de las ventajas, como en el mundo real, lo que pasa es que la gente no se da cuenta, siempre se deja huella, siempre se deja un log. Y hemos dicho que un log es el registro de la actividad que se hizo de una situación que ocurrió o que va a ocurrir. Ojo con eso. ¿Ok? En el siguiente diapositiva, bueno, a los valores de los cifrados, regularmente yo les decía a ustedes que si su celular está con clave, está cifrado, tiene la huella en el WhatsApp, tiene la huella en su correo, o para algunos debe ser harto estar colocando la huella, alguna cosa.
pero es que el celular muchas veces uno lo deja por ahí un minuto descuidado y alguien dice, no, es que yo no dejo mi celular ni para ir al baño. Eso puede ser cierto, sí, pero es que el hacker necesita solamente 30 segundos si lo está haciendo vigilándolo a usted directamente. Él no requiere llevarse el teléfono para la casa para ir a dormir o para venderlo, no. Si usted tiene información importante, confidencial y sensible, él solamente necesita que usted, hasta que le permite inclusive poder activar el Wi-Fi, el Bluetooth, su red inalámbrica, lo más suave, ¿sí? O si no, instalarle un troyano para que le pueda hacer inteligencia entre su máquina. Menos de 30 segundos, 10 segundos. Ojo con eso, por favor. Bien. Entonces, este es el pequeño resumen, hasta la gráfica que nos coloca Carito acá, efectivamente, como ven esos tres muñequitos caminando a ciegas, ¿sí? Uno de ellos caminando a ciegas, efectivamente, es lo que ya nos manda el mensaje. Este señor, que todos caminemos por acá, que es el mejor camino. ¿Qué dice ahí? Prudencia, de aquí lo coloca ella como prudencia. Ah, pero cambiemos de colorcito. Cambiemos de prudencia. Acá nos coloca prudencia. El señor no es nada prudente. No verificó previamente antes de. Y precisamente a las mujeres nos llegan a nosotros, a los hombres, un poco de ventaja, porque, un poco no, de ventaja, porque ellas son prudentes, tienen tacto para hacer las acciones, las cosas. Entonces, no son tan alborotadas como uno. Entonces, efectivamente, la prudencia las hace un poco serias, parcas, muy inteligentes. Nunca se verifica, los usuarios nunca verifican las diferentes acciones que se pueden llegar a ocurrir cuando se desarrolla una actividad. En la vida real, en el Internet mucho menos. Los usuarios no verifican las claves, si el antivirus está actualizado, si el Windows está actualizado, si los parches están puestos, no se verifica nada de eso. Si las certificaciones y los registros son realmente actualizables, si son de una página confiable, no se verifica eso. Entonces, a la toma de decisiones, acá está nuestro sitio. Si ustedes pueden ver acá, confidencialidad, integridad y disponibilidad. En disponibilidad uno toma decisiones. Aquí está el sitio plasmado. Fíjense que cualquiera llegaría a pensar de que aquí es simplemente unas recomendaciones de Caro. No, acá está el sitio en pleno uso de sus facultades legales, compañeros. Ahí como lo pueden ver. Acá está nuestro sitio. Desde este punto, nuestro sitio completico. Confidencialidad. Confidencialidad es prudencia, ¿sí? Integridad es toda la verificación que usted hace cuando establece, uno dice, yo voy en de taller porque son íntegros. ¿Y qué son íntegros? Son personas que revisan, verifican, están seguros de lo que están haciendo y posteriormente le entregan al usuario el resultado. Y toma decisión, la precaución puede ser la disponibilidad que se tiene cuando se toman decisiones. Cuando uno toma decisiones porque ya ha tomado las precauciones del caso, ha verificado, ha sido prudente y pues siempre está seguro y certero de que lo que se está trabajando es adecuado. Entonces creo que el resumen de Carito fue prudente, adecuado al cierre de nuestra asignatura. Yo les tengo por acá otra pequeña pregunta sobre ese tema. Carito, muchísimas gracias. Gracias, Caro. Dale, profe, gracias. Sí. Bien. Acá en este ejercicio, pues, dentro del resumen de la seguridad informática, efectivamente, nosotros tenemos que aplicar todo lo que hemos visto entre esta asignatura. Hay que tener en cuenta de dónde parte la asignatura, que parte de un PHBA, que parte de una normalización, que parte de un sistema de gestión de calidad, de seguridad de información. Entonces, estos elementos que tenemos acá como los fundamentos de la seguridad del ambiente de servidor, la seguridad de plataformas web, la seguridad de las redes y Wi-Fi, de las recomendaciones generales que hace para Internet, lo que acaba de hacer Carito, es lo estándar. Es lo que ella llamó por ahí en un momento determinado la malicia indígena, el común denominador. Aquí no hay nada de ciencia. Ustedes pueden decir, ¿qué tiene de ciencia fundamentos de seguridad informática? Pues simplemente coger una serie de normas, parámetros, medidas y tenerlos en cuenta. Nada más.
Seguridad de ambientes y servidores. Pues es simplemente donde uno se va a conectar, cómo se va a conectar, qué niveles de seguridad tiene, la malicia indígena común y corriente. ¿Por qué mucha gente estuvo de compras ese día sin IVA y resultó hackeada? Porque efectivamente se fue a hacerlo desde un café internet, porque efectivamente mantuvo la plataforma abierta con la clave ahí digitada sin darle el siguiente. Hay simples razones porque guardó la clave, la copió y la pegó en el Word, en el portapapeles, en la copy, en la memoria y la RAM. Pues ahí le dijo copy porque por estar ya haciendo intentos a poder entrar al portal, fracasó con su situación. Entonces, aquí viene el concepto básico que siempre hemos hablado, conceptos sobre confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticación, que son los conceptos que manejamos desde un principio, que son los conceptos que nosotros dispusimos para que efectivamente aprendiésemos a tener los mínimos reglamentos del sistema de gestión de seguridad informática. Aprendimos que el sistema, el SGSI, dijimos desde un principio que era una herramienta, es un instrumento para poder establecer un control, un seguimiento, una verificación, una garantía, ¿sí? Y esa garantía la estamos aterrizando en el SID. Allá dijimos que efectivamente la garantía y la herramienta la daba el SID, ¿cierto? Y la confidencialidad que estábamos cogiendo desde el SID para que fuera una mejora continua, la estábamos trabajando en nuestra PHBA. Entonces, ya nosotros tenemos que estar siempre aplicando confidencialidad, que lo acabamos de volver a repasar con el concepto que nos dio Caro en su exposición. En los conceptos de poder manejar datos íntegros. Ustedes, por lo que me contaban antes de comenzar esta clase, que estaban en una página. Entonces, esa página tiene que tener confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticación. Porque si usted no aplica eso, utiliza una base de datos abierta, sin clave, sin cifrado, sin permisos, mirar si esa base de datos, ese motor de base de datos es el adecuado, es el que, pues, qué tanto volumen de información van a manejar, mucho, poquito, medio, poco, no sé. Eso tienen que analizarlo y evaluarlo para ver si vale la pena colocarle una base de datos, un motor de base de datos de MySQL, de PH o el código naranja, etcétera. Eso dependerá del volumen de datos, de la data que usted vaya a manejar. Esa Big Data nos va a dar precisamente ese análisis que siempre tiene que hacer, y usted ya en este nivel tiene que comenzar a tenerlo en cuenta. Hay que tener en claro que nunca se va a tener un concepto de seguridad absoluto. Eso no se puede garantizar a un cliente porque nos demanda. Si yo le digo, le garantizo al 100%, es que ni siquiera la prueba de paternidad, ustedes saben que sale con el 0.99%. No alcanza al 100%, porque hay ciertas variables que entre dos seres humanos no logran tener empatía. Y antes yo creería que subieron los rangos del parámetro al 99%, que es supremamente alto. Si fuera que yo fuera el director de indicadores de este sitio de reglamentación del Estado, yo daría el 90%, porque hay más variables, hay más factores que son incompatibles, ojo, incompatibles, y que nunca son compatibles porque son únicos, así como el iris, la huella y ciertas cosas que son únicas en este planeta. No solamente eso, al principio decíamos que la huella era el único factor que teníamos que no era copiable. Luego resultó que descubrieron el iris, que tampoco se repite en ningún ser humano. Y luego descubrieron que el ser humano con su face, con su rostro, con su todo enterizo, no se parece a nadie. Por eso muchas veces, a pesar de que dice que es un gemelo, que es un homónimo, podrá ser, pero hay algún factor que lo diferencia. Una picada, un tic, un movimiento, algo raro existe. Entonces, no pueden garantizar ustedes a nadie, a pesar de que sean ingenieros y estén montando un SGSI, que les van a garantizar el 100% de la seguridad, porque eso nunca va a ocurrir. Si no es desde afuera, es alguien desde adentro. Y es cuando duele más. Pero ¿cómo? Si yo le hice el estudio, si lo averigüé, si lo sondeé, si lo consulté, ¿cómo me va a hacer esto? Bueno, eso pasa, compañeros. Entonces, ¿cómo se protege cómo protegemos de qué formas es eficiente y eficacia? Pues simplemente averiguando el factor que vamos a hablar nosotros. Inicialmente el software y el hardware. Entonces, nosotros tenemos a la vista 3 elementos desde el punto técnico.
Esos 3 elementos están concentrados en una palabra. ¿Cuáles son esos 3 elementos que están concentrados en una palabra desde el concepto de la seguridad informática? Paula. 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 ¿Se voló? Dios mío, va a tocar dejarlos que me prendan la cámara. Dice, oye, mañana vamos a tener las cámaras prendidas, compañeros. Necesito las cámaras prendidas. Por favor. Dani, Paula, Víctor, Nicolás, Pérez, Leider, Aguirre y Carito. Paula, por favor, prendamos. No me vuelven a apagar cámaras, son tan amables. Dani, Víctor, Dios mío, ¿para dónde cogen? Bueno, entonces Paula, cuéntame, ¿cuál es ese concepto que nos da el aseguramiento de la participación del software, del hardware y de los demás, y de las redes? ¿Qué concepto es? Mío, tras de que se me vuela. No, sí está en el baño, profe. Víctor, ¿qué concepto es? Prende. No, profe, no me acuerdo. La verdad no me Que dijimos que era las TIC. Las TIC cobijan los 3 conceptos. Tecnología, información y comunicación. O sea, hardware, software y redes. ¿Qué cobija el hardware? La tecnología. ¿Qué cobija la información? El software. ¿Y qué cobija las comunicaciones? Las redes. Mira, para este caso, las redes sociales, casi que le pegan al mismo perro. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, está el ejercicio plasmado. Bueno, también se habló dentro de este sistema de seguridad informática la identificación de los riesgos. Decíamos que identificar riesgos eran riesgos internos y riesgos externos. Que identificar los riesgos era establecer precisamente qué clase de problemática se va a presentar y por dónde y cómo se va a presentar. Entonces, hablábamos precisamente de que teníamos intrusos de tipo interno y de tipo externo. Entonces, teníamos que establecer si esos riesgos, esos intrusos venían desde afuera y de adentro. Decíamos y llegamos a descubrir que teníamos problemas más bien de tipo interno, que los riesgos más peligrosos era porque siempre descuidamos a los usuarios que no saben manipular nuestro sistema, que sacan información, que nos hackean, que se llevan los datos. Entonces, es por eso que efectivamente los problemas más graves no los tenemos desde afuera, sino desde adentro, ¿correcto? Entonces hay que siempre hacer la pregunta, ¿quién puede hackearnos? ¿Cómo nos puede hackear? ¿Cuándo nos puede hackear? ¿Qué nos puede hackear? Esas son las preguntas que ustedes como de próximos ingenieros tienen que hacerse efectivamente para poder establecer esos niveles de identificación de los riesgos. Identificar los riesgos es precisamente lograr percibir, prevenir el peligro, ¿cierto? Cuando uno identifica los riesgos, yo creo que efectivamente, si me voy por la carrera 30, hay una manifestación donde van a echar piedra y de pronto resulto golpeado, estoy identificando un riesgo, me van a golpear con piedra. Entonces, más bien, cambio de ruta. ¿Se dan cuenta? Identificación de riesgos. Bueno, compañeros, la seguridad de los servidores, la seguridad del software, la seguridad de la web. Carlos nos dijo que era la información de Internet, la seguridad de Internet. Nos dio las claves que hablamos siempre. Cambiar las claves, unas claves seguras, actualizaciones, montar parches, establecer qué Wi-Fi utilizamos, cómo son las claves de seguridad de nuestra red, nuestro Wi-Fi es seguro, no es seguro. Eso es precisamente lo que tenemos que hacer en los ambientes y en ambientes de servidores. Cuando hablamos de servidores, ¿cómo navegamos? Porque hay servidores delicados donde uno no puede meterse porque resulta contaminado, sí o sí, peor que el COVID.
Eso es delicadísimo. Bien, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, tenemos ataques internos, ataques externos. Los vimos que los ataques internos efectivamente estaban planeados muchas veces por los usuarios, orquestados, pero que otras veces efectivamente un troyano nos atacaba desde adentro. ¿Y cómo pudo haber entrado ese troyano? Por una USB, por un correo, por un juego, por un trabajo de un usuario interno, por estar llevando y trayendo información. Bueno, los ataques son, la verdad, son mero descuido del webmaster. El webmaster, por estar pensando en las del gallo, pues no prevé ciertas cosas. Claro, yo digo que no son todos webmaster. Como todo en la vida, por cada 100, uno siempre se descuida. Siempre va a haber uno que mantenga la guardia abajo. Y ya identificando lo básico de los internos, pues desde afuera nos han dado sopa y seco de cuáles son los riesgos externos. Pues nos han dicho efectivamente que son lo que hemos visto y que nos han explicado ustedes a 1000%. Los hackers, los crackers, los lammers, el script. Y creo yo que esto nos lo explicó Aguirre, me parece, ¿cierto, Aguirre? Sí, profe. Exacto, nos explicó cada uno de ellos y tenemos que conocerlos. Tenemos que recordar que eran los lammers, que eran los scripts, los kitschis, los movilizaciones, ¿cierto? Todas estas clases de usuarios, o llamémoslos de hackers, bueno, no serían hackers, pero sí todos estos riesgos y peligros que nos atacan en nuestro ciberespacio. Por eso algún día cuando comenzamos esta asignatura, yo manifestaba mi preocupación de que saltábamos de una palabra que se llamaba seguridad a un concepto que se llama seguridad informática. Es violento ese concepto, cualquiera dirá, pero no, lo normal, no. Es que una cosa era seguridad y luego poner una seguridad específica. La policía, falta que pasemos de la policía para el usuario, ¿cierto? Porque existía el DAS, el FBI y todas estas agencias de investigación un poco más de alto nivel. Falta que al usuario le pongan una inteligencia, una policía más policía, digamos la superpolicía, que sería delicado porque entonces significa que entre nosotros estaríamos haciendo una cosa, a pesar de que existen todos los robos del Estado, los fraudes, los delitos a nivel de personal del Estado, ¿cierto? Gente robando la práctica del pueblo, pero pues está la Fiscalía, la Contraloría. Entonces, pero faltaría que le pusieran al usuario, a los de a pie, una policía un poco más especializada en estos temas. Entonces, por eso era mi preocupación de que pasábamos de una seguridad normal a una ciberseguridad. Bien. Ataques internos. Los ataques internos, pues efectivamente, son los que siempre se han detectado como personas que llevan sus trabajos para las empresas y hacen sus trabajos en las empresas, o que efectivamente alguien que está siendo maltratado en la empresa por el gerente o que se siente maltratado por el gerente, pues busca siempre de llegar a la empresa y borrar información, llegar a la empresa y bloquear las terminales, llegar a la empresa e instalar un virus, ¿sí? Porque la gente cuando estaba un poco inconforme, pues hace 1000 cosas, así le vaya pierna arriba, hace robo. De pronto, él sabe que hay ciertas bases de datos que son, si se la roba, pues le van a dar una platica. Entonces, todo eso tan sencillo como tiene que ser pensado por el webmaster, tiene que cranearlo a ver cómo establece niveles de seguridad, cómo monta un SIP, cómo monta un PHBA que lo mantenga tranquilo, que siempre él tiene que saber, el ingeniero, el webmaster tiene que saber de que va a haber siempre inconformes. Va a haber siempre personas que no están de acuerdo. Mire lo que pasa en la política. Tenemos partido liberal, centro, izquierda, derecho, azul, anarquista, etcétera. Y estamos en el mismo baile, en la política. Pero pues son opiniones del ser humano porque hasta el momento somos los únicos racionales en este planeta que podemos evaluar, pensar y aún así nos damos bala entre nosotros mismos. Entonces, lo normal de este nivel de seguridad es que siempre van a haber robos, espionajes, accesos, violación de password, ataques de una y otro índole, de bajo nivel, de alto nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
en seguridad informática tenemos que estar pendientes de ese tipo de ataques común y corriente. Ataques externos, eso es, digamos, en la casa. El anterior era como estar en la casa. Sabemos que en la casa, si no cerramos las puertas, se nos van a meter ladrones. Sabemos en la casa que si yo de todo vivo en un edificio, a pesar de que es en el interno del edificio, y dejo la puerta abierta de mi edificio, se me mete el vecino a comerse la comida, a robarme la platica que es por ahí tirada, a bañarse en mi ducha, etcétera. Eso es un apartamento. Imagínense ya entonces los ataques externos, donde el ladrón de afuera viene con todas las de la ley a robarse, a llevarse, a mirar qué hace, qué es importante, qué no es importante, y para eso se ha inventado todo esto que vemos acá, ataques contra servidores web, cross de sitios de específicos de XSS, ¿cierto? Entonces, inyecciones de SQL. SQL son unas inyecciones efectivamente que se implementan para contaminar las bases de datos primordialmente, para desconfigurarlas, para alterarlas. Los exploits, ya sabemos qué son los exploits. Recuerda que no son los exploits, Nicolás Aguirre. Pues si no estoy mal, son los que hacen como un agujero para que entre otro virus, otro mal. Gusanos, ¿sí? Entonces, los backdoors son puertas traseras que hacen los exploits, precisamente. Robo de identidades, que eso es lo común dentro del ciberespacio. Y si ustedes efectivamente siguen enviando muchos mensajes privados a través del WhatsApp, a través de redes sociales, a través de Facebook, no es que no se pueda. Ay, fue que el profesor de seguridad informática nos dijo que no podíamos mandar mensajes. No. No hay que confundir la canela con el pimentón. Sí podemos mandar mensajitos, sí podemos enviar razones, pero hasta ahí. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo le ha ido? Nos vemos. ¿Cómo le fue ayer? ¿Paseamos? ¿Se divirtió? ¿No se divirtió? Así, una charla común y corriente. Pero ahí le mando mi clave para que no, eso no es lo adecuado. ¿Sí? Mándelo por un correo cifrado, envíelo por un correo cifrado, envíelo por un archivo de Excel encriptado. Para eso ya está efectivamente, y ustedes ya saben hacerlo. Simplemente que su amigo al otro lado le reciba cierta información caliente. Cuando envíen fotos, pues por favor que no la manden con la metadata, porque tras de esa foto va su dominio, su correo, algunos conectores de acceso a sus carpetas, etcétera. Los spam, ya sabemos qué son todos los spam, mantener los virus alejados, los phishing y los troyanos, ¿correcto? ¿Qué es un phishing, Paula? No recuerdo. Virgen Santísima, no me diga eso. Pérez, ¿qué es un phishing? Creo que es un tipo de virus, creo, si no estoy mal. Víctor, ¿por qué me apaga el micrófono, el video? Víctor, ¿qué es un phishing? No me diga que perdimos el año, Dios mío. A ver si me salva. Daniel, ¿qué es un phishing? Es una trampa que usan los cibernéticos para robar identidad a través de mensajería instantánea. Es correcto. ¿Sí? Entonces, son pescas, son trampas que se hacen. Phishing, pesca. Entonces, pesca en el río revuelto. ¿Sí? Ojo, compañeros. Bien, aquí algunas pequeñas recomendaciones que les hago a razón de precisamente de qué es el XSS, que ya lo acabamos de ver, ¿cierto? Entonces, cómo proteger su servidor. Aquí tenemos precisamente en este browser, que es el Firefox de Mozilla, que permite establecer un proceso muy sencillo de cómo poderlo hackear sin ningún inconveniente. Ahí está el caminito a seguir sobre esa ruta que puede determinar. Acá usted encuentra una ruta con diferentes XSS. Aquí le vuelvo a recordar que son los XSS. Cross de sitios de encriptación, ¿cierto? Entonces, desde SQL, desde XSS, inyecciones letales, etcétera. Un ejemplo de un exploit en cualquiera, ahí está, ustedes miran ya ese lenguaje, en PH.
Entonces simplemente lo copian y ahí le pueden hacer su exploit facilito, su agujero. Bien, todo el mundo quiere lo que quiere hacer hoy en día, montar una fortaleza. Eso, mejor dicho, quieren hacer de su sistema, pero eso no es posible. ¿Qué es lo posible? ¿Qué nos dijo Carito al final de su exposición? Víctor, ¿qué nos dijo Carito al final de su exposición? ¿Que tocaba qué? Víctor. Víctor dejó la clase. Ave María, por Dios, no le digo yo. Víctor, viejo, estamos en clase. No pueden estar trabajando en otra cosa diferente. Aguirre, ¿qué nos dijo Carito al final de su exposición? Debemos tener precaución. Exacto. Milicia indígena, muy bien. Así nos dijo Caro. Y esto es lo que nos hace, en lugar de montar esta fortaleza que no se puede montar, entonces nos toca tener un poquito de malicia indígena, y ella nos recomendó ese concepto, malicia indígena. ¿Cómo defendernos? Defendernos simplemente lo más usual que hemos aprendido en todas estas clases. Montar parches, montar las actualizaciones, cambiar las claves, no prestarla, abrir las claves en sitios seguros, etcétera, 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 etcétera. ¿Correcto? Bien, acá vemos efectivamente nosotros en esta diapositiva los mandamientos básicos para que los aprendan, por favor, de cómo mantener una seguridad adecuada. Primero, siempre respetar las políticas de seguridad. Ustedes como ingenieros tienen que tener en cuenta eso, porque si usted no monta políticas y las hace respetar, estamos en el lugar equivocado, ¿correcto? Segundo, siempre tener nuestros servicios actualizados a la última versión. ¿Cuál es el servicio? Los programas, el software, la conectividad, porque por eso la empresa se preocupa por enviarle a usted un aplicativo para que actualice. No se lo envía porque está despachada la empresa y no sabe qué hacer. No, es porque ya descubrió que su software fue violado, fue penetrado y necesita mandar ese parche a sus clientes. Así de sencillo, para que efectivamente no lo logren ponchar. ¿Correcto? Bien. Tercero, utilizar mecanismos de criptografía para almacenar y transmitir datos. Ustedes, si están haciendo un software, no solamente es capturar los datos, sino capturarlos y dejarlos encriptados. Si un hacker logra entrar a su base de datos y logra leer los 5 registros que tiene guardados y dice, José Antonio Martínez, cédula tal, nacido tal, fecha tal, claves tal, plata tal, no, pues esa es una base de datos que no cumple con nada del sitio. Nos toca obligatoriamente encriptar la información que estamos capturando, y para eso toca que inventen ustedes su propio algoritmo. En internet hay muchos algoritmos, pero como ya son algoritmos que están en internet, pues los hackers ya saben la contraseña para desencriptar. Así de sencillo. Otro dato que les doy, la mayoría utiliza los algoritmos de cada programa. Ejemplo, ¿qué software están utilizando en este momento, Carito? ¿Qué lenguaje? ¿Python? Java. Ya tiene una encriptación para las bases de datos. Pero resulta que como ya se sabe cuál es el algoritmo de Java para encriptar datos, ya no es seguro. Entonces, sí, al ojo de cualquier parroquiano, pues esa encriptación podría servir. Pero al ojo de un que maneje la seguridad ya no le sirve. Porque el algoritmo que existe para encriptar, existe para desencriptar. O sea, la llave está en la web, no hay ningún lío. Cambiar claves cada cierto tiempo. Ustedes cambian su clave de su máquina, de su ASMAR, de su teléfono cada semana o cada mes de casualidad. Bueno, ¿por cuántos sitios pasearon ustedes antes del COVID?
pasearon por el centro, por Chapinero, cerca de las universidades. ¿Será que su clave no fue rastreada? A ver, compañeros, ojo con eso. Hay mucho software para rastrear claves cuando usted pasa por el frente de cualquier casa. ¿Usted qué sabe que en la casa de la esquina está montado un departamento de inteligencia para rastrear claves de los usuarios que pasan por el frente? Bueno, averigüe, ¿correcto? Autoauditar nuestro propio servicio. Ustedes se dedican algún día a la semana, así como se pegan todos los días a mirar correos y mirar mensajes, se pegan a revisar qué más basura tienen en su teléfono, qué más basura tienen en su... Cuando comenzamos esta clase, yo le decía a Paito, ella me puede mentir, que verificara que su sistema estaba lento. Yo más o menos le decía que pueda que esté lento porque tenga muchos TMP. Y los TMP es un cultivo donde los virus se insertan para poder despertar mañana. Entonces, ¿qué hay que borrar? Los temporales, los back, los zpesos, todos esos archivos basura que son un cultivo para mantener los virus guardaditos o en funcionamiento o escondidos. Ojo con eso. Estar siempre alerta, nunca pensar que nadie nos está observando. Siempre que usted vaya a trabajar en Internet, siempre trate de establecer líneas seguras. La de su casa, la de su empresa, donde trabaja. Siempre esté, si es muy importante, abra su cuenta bancaria en un sitio diferente a su casa. Pero tiene que ser muy importante. De resto, ojo, no dejar respaldo con información sensible o direcciones en la web. Vea, así ve, lo venimos diciendo. Son lo más sencillo, lo más chimbis. Entonces, no deje respaldo de información en la web. Por allá y con información de su hoja de vida, no, pues muy sensible. No usar la misma clave para servicios distintos. O sea, si usted utiliza la clave para su correo, para su WhatsApp, para los bancos, ojo con eso porque, mejor dicho, está en el peor de los mundos, compañeros. ¿Correcto? ¿Qué servicios de Internet, como nos dijo Caro, podemos establecer? Cambiar los puertos por defecto. Con el tiempo usted tiene que cambiar la salida de información. ¿Por qué puerto sale? Por el puerto 8080, 8086. ¿Por qué puerto puede combinar la información para que pueda salir o entrar? Garantizar el acceso solo a cuentas específicas. Por eso a su correo muchas veces, si usted no tiene logueado un antivirus, el spam no le llega al spam, le llega a su bandeja de entrada. ¿Pero por qué? Porque usted no tiene asegurado su correo. Aplicar técnicas de jardinería o de hackismo. Entonces, hay que estar limpiando, podando el pastico, ¿ok? Para servicios privados y confidenciales, utilizar túneles de seguridad, pues, lo que hemos hablado. Usted siempre trate de, cuando abra su banco, utilice una VPN. Ya sabemos que es una VPN, ¿cierto? ¿Qué es una VPN, Pérez? Nicolás Pérez, ¿qué es una VPN? Nico. Nicolás Pérez. No, Nicolás Pérez está por ahí en otro cuento. También, Dios mío. Pero terrible. Dani, ¿qué es una VPN? Una VPN es una red privada virtual. Es una red de ordenadores. Es correcto. Señor Nicolás Pérez, ¿tú a qué te dedicas? El profe le escribió por el mensaje, por el chat. Ay, Dios mío. No tenemos hoy comunicación. Profe, es que en serio no puedo. Profe, ¿ya me puedes escuchar? Sí, ahora sí te escucho, viejo. ¿Qué te pasó? No, es que aparecía el micrófono así para hablar y hablaba y nadie me escuchaba. Me tenía preocupado. No. Bueno, Pues escribí en el chat.
Sí, 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 sí. Bueno, nuestra monitora está muy al tanto. Eliminar todos los banners, vea, los banners posibles y sobre todo de todas las versiones. Importante tener eso, nos lo dijo Carlos también. Habilitar módulos de seguridad, ¿sí? Levantar fireware, colocarlos para que nos mantenga aseguradas las puertas de acceso. Crear cuentas de sistema de restricciones, aunque no tengamos privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, estos son los elementos que tenemos que tener. Un poco de seguridad con Apache y con PHP. Ahí tenemos algunas órdenes que ustedes pueden trabajar fácilmente con Apache y con PHP para que las apunten. Yo les subo esta diapositiva para que las tengan en cuenta, ¿cierto? Y tengan un poquitico de aprendizaje. Aquí con Apache pueden dar estas instrucciones para tener un poco de privilegio en su máquina. Y con PHP, estas sencillitas para que las tengan en cuenta. Y pues la pueden ejecutar directamente desde el browser. Órdenes de este tipo, para que ustedes siempre que estén consultando, cuando aparezca una pantalla así, consultando la página tal, no importa cuál, esta página está privada. Si ustedes son desarrolladores de página y están en proceso de trabajo, pues manténganla así, para que no se la hackeen desde que están haciendo, porque si la página hackea desde que nace, por aquí atrasito del punto, le colocan un enlace. Ya usted que no se da cuenta. Ojo con eso. Aquí hay unas pequeñas instrucciones para verificar las bases de datos, lo que están trabajando, cómo están trabajando, si es fiable, si no es confiable, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bueno, y lo más importante, como siempre, tratar de mantenerse alejado del gratuito. Como lo dijo Carlos también, es de sumo peligro. No se aprovechen de ese riesgo. Siempre, entre su router y su máquina, siempre está nuestro hacker pendiente a ver cómo nos puede capturar, secuestrar, robarse nuestra identidad, etcétera, 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 etcétera. Profe, digamos una pregunta, más o menos a qué distancia puede estar, digamos, un hacker para poder sacar información, digamos, de un computador. La máxima distancia que un Wi-Fi le va, hay veces a usted son en promedio unos 15 metros a la redonda. Entonces, si usted no tiene algún antivirus, alguna herramienta activa para vigilar la salida de su Wi-Fi, pues fácilmente se lo están hackeando. Si usted mantiene su clave de Wi-Fi constantemente por meses y meses, la misma clave, y no la cambia, entonces su clave está propensa a que algún hacker se la copie y le rastrea todo lo que usted envía y sale de su casa. El vecino simplemente con una pequeña aplicativo de Play Store lo baja y le está llevando su señal. Y por eso su señal es lenta, no tiene buen rendimiento, ¿sí? Y aparte de eso, para que usted no lo detecte, le cambia el nombre completamente al acceso. Pero si usted le puede hacer un rastreo con varios aplicativos que están en la app, ¿sí? Entonces, ¿quién está conectado a mi red? Usted lo verifica y ahí le sale quién está conectado a su red. ¿Ok? Ojo con eso. Porque usted es el que tiene el Wi-Fi, el dominio. Bueno, usted no necesita tener un tipo así asegurando con revólver en mano para que le asegure sus servidores, sus computadores. No, para nada. Usted tiene que tener empresas clasificadas como estas. Usted tiene que saber qué empresas le pueden a usted vigilar su información, proteger, asegurarla, darle un seguro de datos. Estas son las empresas, para que usted vea que sí hay empresas en el mundo que aseguran la información. Ahí están. Entonces, y son muchas. Aquí les traje las más importantes, las que han dado palo en el mundo. Pero pues ahí están las empresas. Preguntas, muchachos. Pablo levantó la mano, cuéntame. Ah, se está echando crema, perdón, Pablo. Leider ha estado calladito, cuéntame, Leider. ¿Cómo, profe? ¿Qué preguntas tiene? ¿Qué inquietudes tiene? No, profe, pues como digamos, uno puede saber si nuestra página es privada o pública.
No, pues eso sí todo depende como tú la publiques, eso depende de la publicación que tú lo hagas, ¿sí? Porque una página es privada cuando solamente le da el acceso con un link a los usuarios que quieren que la visiten, ¿sí? Y pues efectivamente hay muchas herramientas para que tú la dejes sin acceso a la red. Y pues pública, porque efectivamente es como la página del acueducto, ¿sí? Todo el mundo puede acceder ahí sin ningún permiso. Mientras que la página, más que la página, los correos y las cuentas, pues nadie, como en YouTube. Uno en YouTube le coloca público o privado, ¿cierto? A los videos que uno sube. Los videos de ustedes, si los buscan por YouTube, no van a aparecer. ¿Por qué no van a aparecer? Porque solamente lo van a ver quién tiene el acceso al link. ¿Dónde está el acceso al link? En la plataforma. De resto, nadie más puede tener acceso a esos links. ¿Correcto? Pues para proteger su identidad, obviamente. Bueno. Carito. Ella me ayudó con la exposición del día de hoy, muy clara, muy buena. Pero puede tener preguntas. No, profe, ninguna. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Mi estimado Dani, ¿tiene alguna inquietud? Sátira, reproche, insinuación. No, señor, ninguna pregunta. Y Aguirre. Aguirre. Vea, Paula me levantó la otra de la mano. Bueno, hemos visto toda una explicación acerca de los diferentes sistemas en el proceso de la seguridad y la funcionalidad de la Internet, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene, cuál es el uso de los dominios, cómo se debe tener ciertas características para poder navegar adecuadamente, cuáles son los sitios adecuados, las diferentes líneas en que nos podemos mover en la web. La web es un espacio gigante, universal, no tiene fronteras, no tiene permisos, igualmente tiene muchas incertidumbres de inseguridad. No sabemos si una página es o no es segura. Las diferentes herramientas que utilicemos nos van a ayudar hasta donde le permitamos a la herramienta estarnos vigilando, controlando y asegurando. Pero efectivamente, compañeros, este es el mundo de la ciberseguridad, el mundo del ciberespacio. Y es ahí donde tenemos que nosotros mirar a dónde llegamos, cómo llegamos y qué es lo que tenemos que estar consultando. Páginas, imágenes, documentos, una metadata que es la que nos preocupa muchas veces cuando manipulamos información, cuando procesamos en el mundo de la Big Data, ese universo gigante donde tenemos una colección de datos interminables hasta dónde podemos administrarlos, gestionarlos, realmente controlarlos. Bueno, espero que efectivamente participen del foro que les voy a dejar para que opinen, hablen y podamos escuchar su opinión. Muy buenas noches, feliz tarde, Dios los bendiga. Un abrazo.